Muy bien, entonces más temprano habíamos visto algunas limitaciones que podían tener las funciones en cuanto a en qué valores pueden operar y qué valores pueden entregar. Y eso son justamente el dominio y recorrido de la función. Limitaciones de qué valores pueden tomar las funciones son el dominio y qué valores pueden entregar son el recorrido. Entonces habíamos visto algunos ejemplos con una función un poco más o menos un poquito complicada, pero aquí teníamos un ejemplo que es más simple. Determina el dominio y recorrido de la función y también su función inversa. La función inversa es bien útil en particular para determinar el recorrido. Entonces, en esta función no hay raíces, no hay logaritmos, entonces tenemos que revisar por la primera condición, que es dividir por 0. Y si nos fijamos, en este caso estaríamos dividiendo por 0 cuando la x es igual a menos 3, que ese es el primer punto que está acá. El dominio es todos los reales excepto x igual a menos 3, porque en ese caso estaríamos haciendo división por 0. Luego nos toca preguntarnos cómo obtenemos el recorrido. Y en general, si la función la podemos invertir, que vamos a trabajar con solamente funciones que se pueden invertir efectivamente, para el recorrido tenemos que encontrar la función inversa. Y aquí vienen varios pasos que me interesa que vean qué es lo que estamos haciendo. Para encontrar la función inversa, aquí están las instrucciones. Para encontrar la función inversa debe despejarse la variable x y encontrar la relación de x en función de y, al revés de lo que pasa normalmente en una función. Entonces, si es que hacemos eso, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Tenemos que la función es x menos 1 dividido en x más 3. Para despejar la x, en este caso lo que tenemos que hacer es pasar multiplicando el divisor. X más 3, que está dividiendo, pasa multiplicando al lado izquierdo. Entonces nos queda y por x más 3 es igual a x más 1. El x más 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Multiplicamos acá, y por x nos da yx, y por 3 nos da 3y. Luego, como estamos despejando la x, dejamos todas las x de un lado. Entonces, este 3y que está sumando pasa restando, y esta x, que está aquí positiva, pasa negativa. Finalmente, aquí tomamos factor común x, nos queda x multiplicado por y menos 1, dado que x por y es yx, y x por menos 1 es menos x. Y pasamos dividiendo. Aquí me falta un paso que lo voy a explicitar. ¿Cuál creen ustedes que es el paso que me falta? El cambio de signo, ¿no? Exactamente, muy bien. El cambio de signo. ¿Cómo es que cambiamos ese signo? Un momento. Ahí está, ahí debería estar. ¿Qué ocurre? Cuando aquí pasa dividiendo ahí sí, cuando aquí pasa dividiendo el y menos 1, vamos a darnos cuenta que tenemos del lado izquierdo menos 1 menos 3y. Así que podemos factorizar el signo negativo y nos quedan ambos positivos. Y va a pasar dividiendo y menos 1, que eso lo puedo yo cambiar el signo en ambas cosas por un signo negativo. Así que podemos eliminar los dos signos negativos, tanto el de arriba como el de abajo. Si ustedes hubieran dejado todo con signos negativos, también es completamente válido. Eso es solamente un paso que le da un poco más de elegancia a la solución. Pero ambas son igualmente válidas. Así que no se preocupen si ustedes no las hacen. Por lo tanto, si ustedes hubieran dejado esta solución como menos 1 menos 3y dividido en y menos 1, estaba igual de bien. ¿Sí, Profesor, quería preguntarle lo de la función que aparece aquí. ¿Puede subir un poquito, por favor? No, va acá. ¿Esa? ¿Ya? Ahí nomás. Quería preguntarle si, con respecto a lo que hizo en y, que ahora pasó multiplicando, que ahora multiplica x más 3. ¿Por qué multiplica x más 3? Porque es el que está dividiendo acá. Así que está dividiendo, pasa multiplicando por el otro lado porque queremos despejar la x. Ah, ya. Y con respecto a lo último que aparece aquí, que dice x igual a menos, paréntesis 1 más 3y. Y el otro partido en menos, en paréntesis 1 menos y. ¿Qué es lo que se hace? Ahí se eliminan los signos negativos. Como tienen negativo, negativo, negativo arriba y negativo abajo, se pueden eliminar.
se eliminan y quedan positivos. Sí, por eso quedan sin el signo negativo en el último paso. Bien, entonces ese es un ejercicio este ejercicio en particular es un ejemplo más de lo que habíamos ejercitado varias veces, que yo les había pedido que hicieran, encontrar inversas de distintas funciones. Entonces, ahora que tenemos x en función de y, el último paso es intercambiar la x por la y. Esto quiere decir no despejar ni nada de eso, sino que en todos los lugares donde hay x, ponemos f de x, y donde hay y ponemos x. Así que este x es igual a 1 más 3i dividido en 1 menos i, se convierte en f a la menos 1, que eso quiere decir función inversa de x, es igual a 1 más 3x dividido en 1 menos x. ¿Cómo podemos comprobar gráficamente que esa es la inversa? Podemos hacerlo graficando ambas funciones, y aquí tenemos la función original en negro y la función inversa en rojo. Si ustedes se fijan, una es el reflejo de la otra. Siempre y cuando ustedes vean que la función se refleja en torno a la línea diagonal que está acá, que es esta línea verde, entonces ustedes encontraron la función inversa de manera correcta. Voy a mostrarles acá otros ejemplos. Profe. ¿Sí? Una pregunta, ¿esa se refleja la negra con la roja? La negra se refleja en la línea verde y da como resultado la roja. O también, Sí, la sí. roja se refleja en la línea verde y da como resultado la negra. Que ese es uno de los resultados Gracias. importantes de función inversa. Bien. Entonces, otros ejemplos de funciones inversas son... voy a desechar esto. Por ejemplo, si tienen x menos 2 al cuadrado y raíz de x más 2. Entonces aquí también se cumple que una es reflejo de la otra, en este caso la curva verde, pero solamente una parte de la curva verde, una mitad desde el vértice hacia adelante, se refleja en la curva azul. En este caso la función inversa no es la función completa porque si es que giráramos reflejáramos toda la función, nos llevaría a algo que no es una función porque no pasaría el test de la línea horizontal. Sería algo así. Esto y además, ¿cómo puedo agregar una acá? Eso. Entonces, esas dos serían las dos mitades de la función con su inversa calculada. En este caso se tiene que ser por mitades porque, y esto se los dejo como tarea para que lo revisen en la clase que grabamos en YouTube y también aquí en el documento y además en el material complementario, esta función no es no es inyectiva. Bien, porque hay dos valores de x, en este caso, en el caso de esta función, hay dos valores de x que nos dan el mismo valor de y. Por ejemplo, x igual a 0 nos da 4, y x igual a 4 también nos da 4. Entonces, cuando eso ocurre, la función no es invertible completamente, pero sí se puede invertir una parte de la función. Bien, Tamara, tu pregunta. Profe, ¿qué era la inyectiva? No me acuerdo. Aquí están definidas. Si la función es inyectiva, es que para cada valor a cada valor de y le corresponde un valor único de x, que es parecido al test de la línea vertical, o sea, al test de la línea que van así, pero este es el test de la línea horizontal. Entonces, por ejemplo, esta función no pasa el test de la línea horizontal porque la línea, déjame poner una y igual a 4, por ejemplo, esa corta la gráfica de la función en 2 puntos. Eso quiere decir que hay dos valores de x, por ejemplo, x igual a 0 y x igual a 4, que otorgan el mismo valor de y. Y si tú pones aquí x igual a 0, te queda menos 2 al cuadrado, que es 4, y si pones x igual a 4, te queda 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, cuando tú la reflejes con respecto a la línea diagonal, lo que obtengas no va a ser una función porque ahora que está reflejada no cumple el valor, la regla de la línea vertical. Entonces, por lo mismo, cuando las invertimos, tenemos que decir,
vamos a estar invirtiendo, para este tipo de funciones, vamos a estar invirtiendo una parte de la función. Vamos a estar invirtiendo esto para x mayor que, déjenme acordarme cómo se hacía. X mayor que 2. No me acuerdo cómo se hacía, pero para x mayor que 2, la función se... que quede cachudo, no importa, ya. Para x mayor que 2, la función sí pasa la regla de la línea horizontal. Entonces, esa parte sí se puede invertir. Y eso es que sea inyectiva, lo que está explicado acá. Y el otro es que sea sobreyectiva, pero eso, como les digo, se los dejo para que ustedes lo lean y ustedes lo investiguen. Sí, Isaac, dime. Preguntarle qué significa que una función no sea inyectiva. Que una función no sea inyectiva es justamente eso. Las inyectivas son las que pasan el test de la línea horizontal. Es justamente lo que le estaba explicando Tamara, que una función inyectiva, una línea horizontal la corta en solamente un punto. Por ejemplo, esta función, déjenme sacar tantas líneas acá. La función negra es inyectiva porque cualquier línea horizontal corta la función solamente en un punto. Mientras que la función verde no es inyectiva porque las líneas horizontales la cortan en 2 puntos. Por ejemplo, la que estaba acá, la azul corta a la línea negra en solamente un punto, que es ese, mientras que corta la línea verde en 2 puntos, ese de ahí y ese de ahí. Cuando la corta solamente en un punto. ¿Qué? ¿Por qué la línea negra está cortada en un solo punto? Porque la función es inyectiva. ¿Y las otras dos no son inyectivas? Hay una sola más, esta de acá, la verde, no es inyectiva porque la corta solamente, o sea, la corta en 2 puntos. Y podría cortarle en más puntos, por ejemplo, esta de acá, que es la primera que habíamos visto, para el valor y igual a 0, la corta en 3 puntos. Si fijan, está ese de ahí y ese de ahí. Entonces, siempre y cuando una línea horizontal corta la función en más de un punto, la función no es inyectiva y no se puede invertir así como está. Sí se puede invertir una parte. Pero como les decía, eso me parece importante que lo sepan ahora. Fue parte de contenido de PSU, no sé si está en la PSU actual. Tengo que, como les decía, revisar los contenidos nuevos. Y sí va a ser importante que lo sepan manejar en ramos universitarios que puedan tener de esto. En ramos universitarios que puedan tener de esto, sí o sí les van a decir que encuentren qué rango esta función es inyectiva y ese tipo de cosas. Bien, así que de momento no teman porque más cosas más complicadas no les voy a poner. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo ya encontrado la inversa que teníamos, tenemos que esta función, que es la que está graficada, voy a volver acá, es esta función. Tenemos la función negra que era la original, x menos 1 dividido en x más 3, y encontramos la inversa, 1 más 3x dividido en 1 menos x. Entonces, hay un teorema que dice que si una función es invertible y su inversa existe, el dominio de la inversa es el recorrido del original. Entonces, en este caso, el dominio de la función inversa son todos los reales excepto 1. Porque si pusiéramos x igual a 1 acá, estaríamos dividiendo por 0. Y ya vemos que eso es imposible. De hecho, lo podemos ver acá también, gráficamente. Aquí la función está bien definida para todos los puntos, pero para x igual a 1, la función no está definida. Y es ahí donde se quiebra y explota, que es lo que estábamos explicando más temprano. Entonces, entonces el recorrido de la función original es el dominio de la función inversa, que es lo que está definido acá abajito. Entonces, con las funciones definidas más arriba, el dominio de la función original es los reales excepto el 3, por lo tanto, el recorrido de la función inversa son los reales excepto el 3. Y de la misma manera, el dominio de la función inversa son los reales excepto 1, entonces el recorrido de la función original son los reales excepto 1. Así que cuando ustedes inviertan, el dominio y el recorrido también se cambian. Ahora sí, Isaac, pregunta. Ya, quería preguntarle si el dominio de la función inversa, si no me equivoco, está con el recorrido de la función original. Sí.
¿Y eso por qué? ¿Por qué se hace de esa forma? Porque no hay manera, para la mayoría de las funciones no hay manera más sencilla de encontrar el dominio, perdón, el recorrido. Entonces, si es que la función se puede invertir, nos aprovechamos de esta regla que yo les dije, que se refleja la función sobre la diagonal, y eso le intercambia el dominio y el recorrido. ¿Y por qué se intercambian los dos, dominio y recorrido? Por lo que acabo de decir, porque si tú reflejas la función, los y del uno pasan a ser los x del otro. Y al revés, los x del segundo pasan a ser los y del primero. Así que por lo mismo se intercambian el dominio y el recorrido. Ah, ya. Eso es lo que quería saber. Muy bien. Entonces, última cosa que habíamos visto antes de este break de 2 semanas que tuvimos, era qué pasa con la función inversa y con la composición de las funciones. Entonces, algo que también habíamos visto en el material que yo les estaba compartiendo es qué ocurre cuando se componen dos funciones. Imagínense que tenemos función de x es igual a x menos 3 al cuadrado y g de x es 1 partido en x más 1. Entonces podemos aplicar una composición de funciones cuando metemos una función a otra. Entonces, cuando hacemos g de x, tenemos 1 partido en x más 1, y ese x puede ser cualquier cosa. Puede ser una variable, puede ser un valor, o puede ser incluso otra función. Entonces, x menos 3 al cuadrado, que era nuestra función f de x, lo introducimos a g. Entonces, en todas las instancias donde va x, en vez de poner x, ponemos el valor algebraico de la expresión de f. O sea, aquí vamos a tener 1 partido en, paréntesis, x menos 3 al cuadrado, más 1. Aquí, por simplicidad y por ahorrar espacio, no estamos poniendo todos los valores. No estamos, perdón, desarrollando todo esto. Un momento que estoy respondiendo una pregunta en el chat. Bien, y el ejemplo opuesto que podemos ver es que f de g de x es x menos 3 al cuadrado, pero donde va x, ustedes reemplazan el 1 partido en x más 1. Y aquí nuevamente ustedes pueden desarrollarlo si es que quieren, pero no es necesario. Para esto no hay alguna regla gráfica explícita. Bien, de hecho, podemos verlo acá. Vamos a definir estas dos funciones. Voy a borrar todas estas. Chao con esto, con esta, con esta, con esto, con esto. Vamos a ponerle otros nombrecitos, porque ya tenemos f. La primera vamos a llamar h, que era x menos 3 al cuadrado. Y la segunda va a tener el nombre de g, x más 1. Entonces esas son nuestras dos funciones originales, no tienen nada de especial. Una cuadrática y la otra es una función cociente normal. Entonces, ahora vamos a ver cómo queda la composición. Eso ustedes lo pueden hacer acá. Esa es la composición entonces para un lado, que sería la primera. El 1 partido en x más 3 al cuadrado más 1. Y la otra sería al revés, que es esta curva rara que se ve ahí. Wow, increíble. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese valor? No sé qué pasa en ese valor. Curioso. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no hay una regla general que diga cómo va a ser la función compuesta de dos funciones y cómo se va a ver gráficamente. Hay algunos casos en particular, por ejemplo, si ustedes componen una recta con una recta, el resultado va a seguir siendo una recta, o una recta con una cuadrática, el resultado va a ser una cuadrática, cosas como esa. Pero ¿por qué lo menciono ahora? ¿Y cuál es el punto de poner relación entre la inversa y la composición de funciones? Podemos escribir un teorema bien importante. Un teorema es, como les comentaba los chicos de tercero recién, una regla matemática que ustedes pueden aplicar siempre, dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Ustedes lo pueden aplicar siempre a un triángulo, si es que ese triángulo es rectángulo. Bien. Entonces, en este caso, las condiciones de aplicación es si f es una función invertible. Bien. Entonces, si ustedes componen una función con su inversa, el resultado va a ser x.
Bien, o sea, el resultado va a ser que si ustedes meten una x a una función, se le aplican la inversa, el resultado va a ser el mismo número original. O sea, efectivamente la inversa de una función deshace la operación de ella. ¿Lo podemos comprobar gráficamente acá? Sí, porque tenemos m y n, que m y n son inversas mutuamente una de la otra. Entonces, si hacemos m de n de x, ustedes pueden ver que el resultado es una línea recta. Y lo mismo si hacemos n de m de x. Los resultados son entonces líneas rectas. El profesor, quería Sí. preguntar quería preguntarle por qué m y n o n y m son inversas una de la otra. Porque eso es lo que hicimos acá arriba, en el ejercicio que hicimos recién, habíamos determinado que si partíamos con esto que estaba acá, y lo habíamos definido aquí en el gráfico, y vimos que cuando se reflejaban una en la otra, eran inversas. Son las funciones que habíamos hecho de ejemplo antes. Entonces habíamos calculado que una era inversa de otra. Entonces, esa es la manera gráfica de verla. Y aquí está el ejemplo para hacerlo más algebraicamente, que puede resultar un poco latero, pero revísenlo porque efectivamente llegamos a este valor de x. Bien, entonces, ¿cómo es que componíamos una función? Dadas estas dos que estaban acá, metíamos la segunda función, que era la inversa a los valores de x de la primera. Entonces, 1 más 3x partido en 1 menos x, menos 1 partido en 1 más 3x partido en 1 menos x, más 3. Para sumar y restar estas fracciones, lo que teníamos que hacer era igualar el denominador, hacíamos la resta y la suma correspondiente, simplificábamos términos semejantes, llegamos a la división de dos fracciones. Cuando estamos dividiendo por una fracción se invierte la que está dividiendo y ahora se multiplica, y si se dan cuenta se elimina el 4 y se elimina el 1 menos x, y el resultado es entonces x. En este caso, por supuesto que se mantiene el dominio y recorrido de las funciones originales, así que esto va a ser x excepto para x igual a menos 1, que era el dominio de la función original. Y aquí quedan dos ejercicios que me gustaría que los desarrollaran para la próxima semana. Claro que estos habían quedado para que ustedes los desarrollaran después de esa vez. Me gustaría saber si es que alguien de ustedes los hizo, si es que lo hizo genial, si es que no, intenten hacerlo. Bien, estos ejercicios son dos. Muy bien. Fabián, excelente. Joel, ¿por qué la cara triste? Nada, nada. Sí, eso es cierto, no hay motivo para estar triste. Entonces, uno es comprobar la composición al revés, que eso quiere decir, en vez de poner la función inversa en la función original, hacerlo al revés. Poner la función original en la función inversa. Van a tener que hacer un cálculo parecido a este, no es exactamente igual, pero los pasos son más o menos parecidos porque hay hartas fracciones y el resultado es el mismo. Y el ejercicio número 2 es uno que creo que es muy interesante, que para eso tienen que usar la... lo voy a poner acá explícitamente. Sugiere que sea su propia inversa, aproveche la regla del reflejo. Bien, entonces encuentra una función que sea su propia inversa y para eso aproveche la regla del reflejo. La regla del reflejo, recuerden, es que si una función está orientada en cierto sentido, su inversa se refleja en torno al eje X. Perdón, en torno a la línea y igual X, a la línea diagonal. Bien. ¿Dónde pueden ejercitar esto ustedes? Tengo aquí una carpetita con el material, que son los libros que yo les he estado diciendo a ustedes, hagan ejercicio de tal lugar, tal lugar, tal lugar. Entonces, tenemos libros. Se llama mi carpeta. Profesor, No libros. ¿Sí? quería preguntarle lo del documento que nos mostró. Sale en una página que dice lectivo 7 de abril, y ese lo va a mandar. Isaac, ese lo compartí ya en la sesión de la mañana. Ese fue el que tú me preguntaste qué era y yo te dije que lo abrieras y que lo vieras. Ese estaba en el chat, ¿no me gustó? Sí. Y les voy a compartir ese link también en Webclass. Bien, entonces, en esta carpeta, que es la carpeta que yo les he compartido, que es donde están todos los libros de las asignaturas que yo doy, hay 3 libros en los que ustedes pueden encontrar material que les sirve para complementar esto, para profundizar y para buscar más ejercicios, si es que a ustedes les interesa. Bien, son
el libro de Irene Mickenberg, que es una profesora de la Universidad Católica, de Álgebra e Introducción al Cálculo, que tiene esto, tiene polinomios, tiene un montón de otras cuestiones bien interesantes. El libro de Stuart de Precálculo, que este incluso lo pueden usar como una suerte de libro guía de ramos de precálculo, de introducción al cálculo o de álgebra que tengan en la universidad, si es que les interesa entrar a la universidad el próximo año, a quienes corresponda. Y además tenemos el libro de Stuart de Cálculo, los tres están en español y los pueden hojear libremente. Si es que ustedes, déjenme ver si es que les puedo compartir el link por acá. Profe, tengo una consulta de esos libros. ¿Sí? ¿Usted dónde mandó esos libros o usted los va a mandar? Porque No, yo lo a ver, estos links están lo mandan por incluidos los correos. en los... Es que no me acuerdo si lo mandé por correo, pero ustedes pueden entrar al link, te voy a mandar el link ahora. En los PDF que era subida a WebClass, a veces decía actividad página tanto y tanto y te lo esto. Es que igual y ahí va colocando la página. Profesor, Momento, Isaac, que alguien está hablando antes. No sé qué estaba hablando, si era Osvaldo. Me parecía que era la voz de Osvaldo. No, si era yo. Ah, ya. Sí, déjame copiar en un momento el link. Se lo voy a copiar aquí en el chat y ahí ustedes lo pueden guardar, marcadores, descargar los libros, hacer lo que quieran. Dele. Gracias. Esa era la consulta. Ya, ok. Sí, ahora sí, Isaac. ¿podría escribir el nombre del documento en el chat para que hoy lo pueda abrir? Para ver cómo son las hojas. Sí. Por favor. En un momento. Ya. No les he enviado todavía la información por correo porque no tengo una lista de correos con todas las personas que son parte del electivo. Tengo una por cursos, todavía no he filtrado la lista de correos del electivo, así que hoy en la tarde lo voy a hacer y les voy a mandar eso y los links de las otras cosas. Entonces, en ese link, que como ya les había dicho, están también en los PDF que subí a WebClass. Ustedes pueden ver los libros de esa asignatura, bueno, todos los libros que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Está física primero, segundo medio, física tercero y cuarto, matemática segundo, matemática tercero y cuarto, matemática de cuarto nuevo, viejo, entre otras cosas. Y aparte de eso, les voy a compartir también el link de este documento que se los había mandado en el chat más temprano. Si es que lo guardaron, genial. Si es que no se preocupen, yo se los voy a mandar no solo en esta semana, sino que después, porque vamos a voy a continuar agregando materia acá, solamente cambiándole la fecha. Hoy no hay fecha porque esto es el repaso de lo que había hecho antes y espero que ya para la próxima semana tengan todo esto claro para continuar. Y ahora, en el ratito que queda, les voy a dar un adelanto de la siguiente clase, que es justamente lo que había preparado para esta semana, pero lo hice esto hace harto tiempo y como nos dijeron después que las clases iban a ser por Zoom, decidí ponerlo en pausa un momento para que tuviéramos este espacio para acomodarnos al sistema nuevo. Entonces, al fin, la próxima semana vamos a comenzar con uno de los temas que les da el nombre al curso, que son los límites, un tercio más o menos del curso, límites derivadas integrales. Entonces, así más o menos se ve lo que tenía preparado para la próxima clase. Si es que quieren investigarlo por su parte, genial. Búsquenlo en internet, métanse algunos de los libros que les compartí, ahí vean todos los detalles. Vamos a partir la próxima semana con límites de sucesiones y después vamos a partir con límites de funciones. Pero estoy seguro que ya deben tener claro el concepto intuitivo de esto, porque como dice un poquito más arriba, si ustedes saben lo que significa una tendencia o que unos valores se vayan aproximando o acercando a un valor fijo, entonces ustedes ya saben cuál es la idea intuitiva de un límite. Lo único que falta entonces es calcularlo. Así que eso vamos a comenzar a aprender a hacer la próxima semana. Profesor, el link que mandó por el chat, que dice Drive Google. Y sí, ese. ¿Es el que nos mostró?
¿Que les mostré de qué? Ese fue ese es el documento que nos ha mostrado en la primera hora. No, no, ese es el link de los libros, el link del documento ya se los mandé la vez anterior, lo voy a compartir ahora de nuevo. Antes que nada, yo no lo tengo. Yo tengo el correo de usted para, por si yo no lo tengo, que me lo mande, porfa. Ahí lo envié también. Sí, después lo voy a enviar. Eso Profe, había comentado recién, que no tengo todavía la lista de todas las personas que están en el electivo y cuando los tenga les voy a compartir todo. Así que no se preocupen. Les voy a compartir la información eventualmente. Bien, profe, ¿alguien más había escuchado hablar? ¿Alguien más tenía una duda? yo, ¿Sí? que me metí al link y el libro ese de Stewart, ¿Sí? ese nomás, ¿verdad? No, hay Porque el tres que te otro no pueden me ayudar. meto. Los dos de Stuart, el cálculo, el Es que me precálculo y metí, el de Irene Mickenberg. es que me metí y me abre directamente al de cálculo de Stewart. Ah, A mí también me pasó lo mismo. ya, Por calma, eso calma. nos mandó ese. Ya. A mí No, también. el primer link. No se puede eliminar, no. Ah, este es, ya, no cacho qué es lo que hice. Up. Ahí sí. Ese es entonces el link a la carpeta. Sí, eso tiene mucho más sentido porque ahí dice folders, bla, bla, bla. Ya, muy bien. Entonces ahí ustedes se meten y pueden ver cualquiera de los libros que yo les dije que podía funcionar. Ah, recién entonces como tenía seleccionado uno, ya. Ya caché lo que pasó. Mi error, lo siento. Ya, bien jóvenes, entonces les voy a compartir lo que hemos hecho, este documento y el documento de Desmos y la carpeta de los libros también en un correo, como les dije, cuando ya haya hecho la lista de correos del curso. Que eso debería hacerlo ahora en la tarde, no sé, yo creo que voy a dormir una siesta ahora y después voy a hacer esas cosas. ¿Bien? Cuídense la profe, gracias. Ya, eso, cuídense ustedes también, que estén bien. Sí, a mí mire. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias, profe. profesor. Ok, cuídense. Chao, profe. Espere, Cuídate. Cuídese, profesor. Chao, profe. una Chao. última pregunta. Sí, dime, Simón. ¿Se acuerda que usted dijo que tenía un canal de Discord para las dudas, verdad? Sí. ¿Lo puede poner en el chat? Ya, déjame. Sí, un momento. Voy a cortar la grabación acá y lo envío. Ya, gracias. Queda bien. Chao.